Muy buenas tardes. Siendo las 13 horas del 20 de enero del 2017, da inicio a la sesión pública de resolución del Tribunal Electoral de Veracruz convocado para esta fecha. Secretaria General de Acuerdos, le pido que por favor verifiquen el quórum legal y dé cuenta de los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública, por favor. Con su autorización, magistrado presidente. Están presentes, además de usted, los magistrados Javier Hernández Hernández y José Oliveros Ruiz, integrantes del Pleno de este órgano jurisdiccional. Por tanto, existe quórum para sesionar. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública es un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y 2 recursos de apelación con las claves de identificación, nombre de los actores y de las responsables, precisados en el aviso fijado en los estrados y en la página electrónica de este tribunal. Es la relación de asuntos programados para esta sesión pública. Magistrado presidente y magistrados. Muchas gracias, licenciada. Compañeros magistrados, se encuentra ya a su consideración los asuntos que previamente se circularon y que se trataron en reunión previa, por lo que voy a pedir en primer término a la licenciada secretaria Maribel Pozos Alarcón que dé cuenta con el recurso de apelación número 3 de este año, turnado a la ponencia, señor magistrado Javier Hernández Hernández. Con su autorización, señores magistrados, doy cuenta con el recurso de apelación RAP 3-2017, integrado con motivo de la demanda presentada por el Partido Revolucionario Institucional en contra del acuerdo emitido por el OPLED, identificado con la clave OPLED CG002-2017. En el proyecto se propone declarar infundados los agravios esgrimidos por el partido actor, toda vez que, contrario a su apreciación, el acuerdo combatido sí está debidamente fundado y motivado, pues la autoridad responsable expuso las razones de hecho y derecho correctas para justificar su actuación. Entre otras, señaló que en la base 11ª de la convocatoria, denominada Casos no previstos, se estableció que lo no previsto en la convocatoria, así como los casos en que la lista de reserva no sea suficiente, el Consejo General adoptará las medidas pertinentes para garantizar la integración del Consejo de que se trate. Además de que éstas no fueron combatidas por el apelante con algún razonamiento en concreto, dado que solo expuso de manera genérica que los argumentos eran frívolos, sin dar razones concretas para sostener el por qué le parecen así. Del mismo modo, es infundado que con el acuerdo impugnado se hubiera incluido un requisito no aprobado en la convocatoria, pues con las medidas adoptadas por la responsable en el acuerdo, se advirtió que solo se estableció la posibilidad a favor de las personas que cumplan los 23 años de edad durante el año que transcurre y que aspiren a integrar un consejo municipal, la posibilidad de presentar el examen de conocimientos, pero ello no los autoriza para ocupar tal cargo si no cubren el requisito de contar con 23 años de edad el día de su designación. Tan es así que en el acuerdo, específicamente en el párrafo segundo del considerando 16, quedó establecido que para la designación correspondiente deben cumplir con la edad legal, esto es, tener 23 años de edad cumplidos y en su caso haber superado la etapa de examen de conocimientos. No obstante, tal requisito no debe ser un obstáculo para que las personas sigan participando en las distintas etapas del proceso de selección, ya que será hasta la etapa de designación que el interesado está obligado a demostrar que ya cuenta con 23 años de edad. Por lo anterior, la ponencia propone confirmar el acuerdo impugnado. Es la cuenta, señores magistrados. Muchas gracias, maestra. Cedo el uso de la voz en estos momentos al señor magistrado Javier Hernández Hernández, ponente en el asunto, para que haga las precisiones que estime convenientes. Gracias, señor presidente. Con relación a este asunto, simple y sencillamente aclarar que lo acordado por el organismo público local electoral en ningún momento modifica los requisitos legales para ser designado funcionario municipal o consejero de los consejos municipales.
lo que ellos establecieron fue la posibilidad de que aquellas personas menores de 23 años puedan participar en la etapa de evaluación. Sin embargo, al momento de ser propuestos, o en su caso de ser designados como consejeros, se debe respetar o se debe vigilar que tengan los 23 años cumplidos. Con esto, todo pareciera indicar que el organismo público local amplió su base de datos y sobre todo las posibilidades para contar con mayores ciudadanos que participen en la integración de estos órganos electorales de relevancia. Por esta razón creo que el partido recurrente partió de una premisa equivocada al pretender sostener que se modificó la ley. Cosa errónea, pues ya hemos visto, simplemente lo que hizo fue resolver una situación que no estaba prevista en la convocatoria. En consecuencia, como ya se dio cuenta, estoy proponiéndoles a ustedes confirmar la resolución impugnada. Muchas gracias, magistrado. Señor magistrado, doctor José Olivero Ruiz, le cedo el uso de la voz. Muchas gracias, presidente. En relación con este RAP 3 2017, quisiera destacar algunos aspectos que a su vez sustentan mi apoyo a la propuesta que ha presentado el señor magistrado Hernández. Como se advierte de la cuenta, es promovido por un partido en contra del acuerdo del órgano electoral local que autoriza a los ciudadanos registrados en el procedimiento de selección para integrar los consejos municipales en este proceso electoral y que cumplan 23 años durante el año a que presenten el examen de conocimientos respectivo. Esto es, en el caso, se trata de la impugnación de un acuerdo que es específico sobre un requisito o sobre los requisitos que deben cumplir quienes van a ser designados como consejeros municipales. Ahora bien, ¿qué es lo que reclama el partido? El partido señala que se violan los principios que rigen la materia electoral porque se adiciona un requisito no aprobado inicialmente en la convocatoria respectiva y que el código de la materia tampoco prevé. En el proyecto se califican como infundados los agravios y estoy de acuerdo porque creo que el acuerdo sí está correctamente fundado y motivado. Es decir, se establecen las razones por las que se autoriza que quienes estén interesados o los interesados puedan presentar el examen respectivo para, en su caso, participar en el procedimiento de selección. Además, creo que no se modifica la convocatoria y no existe disposición alguna que prohíba a los ciudadanos que no cuenten con 23 años a la fecha del examen respectivo presentarlo. Además, el requisito cuestionado no fue modificado, pues solo se estableció permitir a los ciudadanos sustentar el examen de mérito. Ahora bien, ¿qué es lo que estimo relevante enfatizar? Que si bien el acuerdo en sí mismo no resulta ilegal, creo que sí es necesario dejar establecido como un efecto de nuestra sentencia, que como todos sabemos puede tener efectos declarativos también para esclarecer una situación jurídica dudosa, que el Consejo General, en su carácter de autoridad administrativa, se encuentra obligado en todo momento a respetar el principio de legalidad electoral relativo a que sus actos se sujeten invariablemente a lo previsto en la Constitución y la ley. Esto es, el Consejo General del OPLE en su momento deberá tomar en cuenta que efectivamente el artículo 147, párrafo segundo, fracción segunda del Código Electoral local dispone que los consejeros electorales, el secretario y los vocales de los consejos municipales deberán reunir al momento de su designación, entre otros, contar con el requisito de tener 23 años al día de su designación. ¿Qué significa esto? Que estamos diciendo cómo debe leerse esta parte del acuerdo impugnado, que no estamos de ninguna manera reconociendo la posibilidad de que se pueda designar a alguien que no tenga los 23 años cumplidos el día de la designación, que es lo que exige la ley. Y para que esto quede claro, tanto para la autoridad administrativa como para el justiciable, estamos señalando en la sentencia que deberá revisar en todos los casos que quienes sean designados en estos cargos que he mencionado tengan los 23 años que establece la legislación.
Con esto creo que cumplimos también con la función orientadora que corresponde ejercer a este Tribunal Electoral. Es cuanto, señores magistrados. Muchas gracias. Pues sí, finalmente, y para efecto de razonar mi voto, creo que efectivamente, tal y como lo propone el magistrado Javier Hernández, creo que sí se señalaron las circunstancias y razones y todas las causas que motivan a la emisión de este acuerdo, porque efectivamente de lo que se trató es de que ante la baja respuesta de la ciudadanía de integrar estos consejos, se está permitiendo que ciudadanos que pudieran cumplir en este año los 23 años, pudieran presentar este examen. Ahora bien, ya como lo dijeron los señores magistrados, creo que está muy claro el sentido del proyecto. No se está diciendo que van a ser designadas personas que no cumplan con los 23 años, únicamente debe interpretarse este acuerdo, como lo dijo un magistrado, en el sentido de que las personas que cumplan 23 años pueden participar en este examen sin que ello garantice o implique su designación como integrante de los consejos, porque pues es muy claro que el artículo 147 de la fracción segunda del Código Electoral establece que al momento de la designación deben de tener más de 23 años. ¿Qué quiere decir? Que efectivamente podrán presentar este examen, y una vez que lo acrediten, si en el transcurso del lapso se llega a dar la vacante y ellos ya cuentan con 23 años, serán designados, de lo contrario no se podrá hacer así, y creo que en ese sentido el proyecto expone de muy buena manera todas las razones y fundamentos legales, y es por ello que mi voto será a favor del proyecto. Secretaria, le pido que por favor tome la votación. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Javier Hernández, ponente en el asunto de cuenta. Con el proyecto. Magistrado José Oliveros Ruiz. De acuerdo. Magistrado presidente Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A favor del proyecto. Magistrado presidente, el proyecto del recurso de apelación 3 de este año ha sido aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en el recurso de apelación número 3 diagonal 2017 se resuelve: primero, se confirma el acuerdo combativo por las razones expuestas en el considerando quinto de esta sentencia. Ahora voy a ceder el uso de la voz al señor magistrado Javier Hernández para que dé cuenta con el recurso de apelación número 98 diagonal 2016, turnado también a la ponencia a su cargo. Gracias, señor magistrado. El recurso de apelación 98-2016 fue promovido por Luciano Modesto Vadillo Acosta y otros ciudadanos que se ostentan como trabajadores del organismo público local electoral. Los aquí inconformes vienen impugnando la decisión, el acuerdo del Consejo General del OPLE, donde se aprobaron modificaciones al reglamento de relaciones laborales de este organismo. Si bien este tribunal en diversos asuntos o en diversas resoluciones ha resuelto situaciones que tienen que ver con las remuneraciones de los servidores públicos al servicio del organismo público electoral, en específico de consejeros electorales, vocales y demás, que integran los órganos desconcentrados, fuimos claros en sostener que esto derivaba del hecho de que estos servidores públicos se designan por disposición legal y que a través del juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano se tutelan o se protegen la integración de los órganos desconcentrados como una forma de garantizar los principios de imparcialidad, profesionalismo y legalidad. En el caso concreto, aun cuando vienen inconformándose respecto del recurso del acuerdo del OPLE, y que el recurso de apelación es procedente para analizar los acuerdos del OPLE, debemos atender a la naturaleza del acto, debemos de atender a la naturaleza de la relación que se está generando. El recurso de apelación procede contra los actos de la autoridad administrativa en ejercicio de autoridad, es decir, cuando realiza la función electoral de organizar elecciones. Pero ya en el caso concreto no advertimos que esté ejerciendo esa función, sino más bien está actuando en su calidad de patrón respecto de estos servidores públicos. Como somos un tribunal especializado en la materia electoral, no podemos ocuparnos de
analizar relaciones laborales que exista o de la relación laboral que exista entre el organismo público electoral y sus trabajadores. Máxime cuando existe disposición expresa en otras leyes, en específico en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y en la Ley Estatal del Servicio Civil, que facultan a otro tribunal para conocer de estos conflictos. La Ley Orgánica del Poder Judicial, por ejemplo, en su artículo 3, en la fracción quinta, claramente establece que es competencia del Poder Judicial resolver las controversias laborales que se susciten entre los trabajadores y la autoridad de los órganos autónomos. El artículo 46 de la Ley Estatal del Servicio Civil establece que es facultad del Tribunal de Conciliación y Arbitraje resolver las controversias laborales entre trabajadores y los organismos autónomos del Estado. El OPLE es un organismo autónomo, por ende, desde nuestro punto de vista, las relaciones laborales que debe analizar o el tribunal encargado de resolver esta controversia es precisamente el Tribunal Burocrático del Estado. Aquí me gustaría hacer un acotamiento. Si bien existe la creencia de que los trabajadores del organismo público electoral pudieran llegarse a considerar como de confianza y que por ende el Tribunal de Conciliación no pueda conocer de este asunto, la Suprema Corte de Justicia en una jurisprudencia del mes de agosto estableció ya de manera expresa que para poder determinar quién es de confianza se debe atender a la función que desarrolla dentro del organismo público o en este caso del OPLE. Por tanto, esta situación que se viene arrastrando de legislaciones anteriores, donde todos los trabajadores de las autoridades electorales son considerados como de confianza, no aplica derivado de este criterio novedoso que recientemente emitió la Suprema Corte. Señores magistrados, quiero proponerles a ustedes que en el caso concreto la improcedencia del asunto deriva por que este tribunal no es competente para conocer las controversias que se susciten entre el organismo público electoral y, por ende, entre sus trabajadores. Pero como algo novedoso, me gustaría proponer, a efecto de no vulnerar los derechos que intentan hacer valer los ciudadanos que acuden ante esta instancia, para que a la brevedad posible pueda resolverse su asunto, declinemos la competencia al Tribunal de Conciliación y Arbitraje y que todas y cada una de las constancias que actualmente integran nuestro recurso se remitan a este tribunal para que se pronuncie conforme a derecho, para lo que ellos consideren pertinente. Esto es un poco reencauzando la vía, que esto es propio de la materia electoral, pero en este caso con el afán de que estos ciudadanos lo antes posible puedan conocer una resolución a la controversia que vienen planteando. Entonces, señores magistrados, les propongo a ustedes la incompetencia en el presente caso, pero a su vez declinarla a favor del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial para que, de no existir impedimento legal alguno, sustancie la demanda, haga las previsiones que considere pertinente y pueda resolverse lo antes posible esta situación. Muchas gracias, señor magistrado José Libero Ruiz. ¿Desea hacer alguna participación? Sí, muchas gracias, presidente. Adelanto que comparto el sentido del proyecto, pues estimo que el acto que se reclama en este recurso de apelación debe declinarse para su conocimiento al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, en atención a que la materia del mismo es de naturaleza laboral y no electoral. Aquí permítanme, señores magistrados, traer a cuentas cómo está diseñado el sistema electoral y la justicia laboral sobre los trabajadores de las instituciones electorales. A diferencia de lo que sucede en Veracruz, a nivel federal sí está previsto un juicio laboral. Es el juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales de los servidores del Instituto Nacional Electoral, que conoce la Sala Superior y las propias salas regionales. Además, también es procedente
para dirimir controversias entre los trabajadores del propio tribunal y el órgano jurisdiccional respectivo. También no escapa a mi atención que hay un dictamen aprobado en las comisiones de puntos constitucionales, de justicia, de estudios legislativos, el Senado de la República, de diciembre del año pasado, en el que se está estableciendo ya la competencia para los tribunales electorales locales específica en materia laboral y en donde se hace justamente alusión al caso veracruzano y donde se dice que no existe justamente una vía para dirimir conflictos laborales entre los OPLES y sus servidores públicos. De ahí que tomando en cuenta esta situación, que es una tendencia, digamos, que parece ser que se pretende generalizar en el país, en el caso sí estimo que los artículos 1, 2 y 3, fracción tercera y 46, fracción segunda, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz, en donde se establece que las inconformidades de carácter laboral de los organismos autónomos serán dirimidas justamente por el Tribunal de Conciliación, estimo que debe declinarse la competencia. Y también estoy de acuerdo que para no afectar a todos estos trabajadores que vienen, como son intendentes, programadores, contadores, secretarias, que aducen la afectación de un derecho laboral, para no dejarlos en estado de indefensión, también comparto que debe remitirse de manera inmediata el expediente para que, de no advertir alguna improcedencia, el órgano jurisdiccional que tiene competencia laboral en el Estado se dirima esta controversia. Es cuanto. Por estas razones acompaña el proyecto. Muchas gracias. Sí, efectivamente, como ya lo manifestó el magistrado Oliveros, existe esa problemática en el Estado de Veracruz y en ese sentido acompaño el proyecto en el tenor que pues es de naturaleza laboral. Y creo que sí, que en aras de garantizar el acceso a la justicia de quienes acuden a este órgano, creo que lo procedente no solamente es declinar la competencia a favor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial, sino a su vez, como lo han dicho aquí, que sea de manera inmediata para que esto se resuelva lo más pronto posible. Y en este sentido, pues sí quisiera nada más expresar que a la ciudadanía y a todos los actores políticos que nosotros siempre vamos a estar con esta apertura y disposición para atender todos y cada uno de los lineamientos que se pongan en nuestro conocimiento, pero también como parte de nuestra función es necesario que también entiendan que cuando no son de nuestra competencia lo tenemos que hacer saber de inmediato y en todo caso remitirlos al órgano competente. Sí, esta apertura pues no es absoluta porque tenemos que tener competencia para conocerlos y es por ello que estoy a favor del proyecto, señor magistrado. Entonces le pido que por favor tome la votación, licenciada. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Javier Hernández Hernández, ponente en el asunto. Gracias. Magistrado José Oliveros Ruiz. De acuerdo. Magistrado presidente Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A favor del proyecto. Magistrado presidente, le informo que el proyecto del recurso de apelación 98/2016 ha sido aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en el recurso de apelación número 98/2016 se resuelve: primero, este Tribunal Electoral del Estado de Veracruz es incompetente para conocer de la presente controversia, atento a los razonamientos vertidos en el considerando primero de esta resolución. Como consecuencia de lo anterior, se ordena remitir el presente expediente al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, a efecto de que, si no tiene impedimento legal alguno, substancie la demanda interpuesta por los actores acorde a su normatividad. Finalmente, le pido por favor a la Secretaria General de Acuerdos que dé cuenta con el asunto restante que es sometido a la consideración del Pleno. Por su autorización, magistrado presidente, magistrados, doy cuenta con el proyecto del Juicio Ciudadano 1/2017, promovido por José Luis Atzin Pérez, contra el acuerdo del Consejo General del OPLE que aprobó la convocatoria dirigida a las y los ciudadanos del Estado interesados en obtener su registro como candidatos independientes para el cargo de ediles de los 212 ayuntamientos. En el proyecto se propone desechar el juicio al considerar que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 378, fracción 4 del Código Electoral de Veracruz, relativa a la extemporaneidad en la presentación del medio de impugnación.
toda vez que de las constancias que obran en autos se estima que el impugnante conocía la convocatoria desde el 15 de diciembre de 2016, puesto que en esa fecha acudió la Secretaría Ejecutiva del citado órgano administrativo a presentar su manifestación de intención como aspirante al cargo de candidato independiente a la presidencia municipal de Papantla de Olarte, Veracruz. De ahí que el plazo para impugnar la referida convocatoria feneció el 19 de diciembre de la misma anualidad. En ese tenor, al presentar su demanda hasta el 4 de enero del año en curso, es evidente la extemporaneidad de la misma. Es la cuenta, magistrados. Cedo el uso de la voz al señor magistrado Hernández por si tiene alguna consideración que hacer al respecto. Señor magistrado, tiene usted. Adelante. Adelante. Sí. Muchas gracias, presidente. Con el debido respeto que merecen los señores magistrados, me permito disentir del sentido del juicio ciudadano que acaba de exponerse, porque no comparto la improcedencia y el consecuente desechamiento de la demanda por haberse presentado de forma extemporánea, motivo por el cual, de ser aprobado por mayoría, formularía el voto particular respectivo. El proyecto de sentencia, desde mi perspectiva, se enfoca únicamente en la oportunidad de presentación del medio de impugnación, considerando que el actor combate la convocatoria emitida por el OPLE el 11 de noviembre de 2016, pero se omite considerar que el recurrente también hace valer como acto destacado la petición de que los efectos de lo decidido en el expediente JDC 201/2016 y sus acumulados 202 y 203 trasciendan a su esfera de derechos. En este orden, desde mi óptica, debe privilegiarse la suplencia de la queja en el análisis de la demanda para determinar la pretensión final del enjuiciante, lo que permitiría o lo que permite o debe permitir garantizar la adecuada defensa de los derechos político-electorales del justiciable, conforme a los criterios jurisprudenciales de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahora bien, del análisis del escrito de demanda se advierte en esencia que el promovente solicita la inaplicación al caso concreto de la porción normativa contenida en el último párrafo del artículo 269 del Código Electoral y fundamenta su petición en los juicios que he citado, resueltos por este tribunal el 21 de diciembre pasado. Al respecto, vale la pena recordar que en ese precedente se resolvió precisamente inaplicar al caso concreto la porción normativa precisada en cuanto a que las cédulas de respaldo para la fórmula de presidente y síndico deberán estar integradas por ciudadanos de por lo menos la mitad de las secciones electorales que sumen cuando menos el 2% de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores del municipio. Por tanto, para quien formula este voto, de ser el caso, la pretensión de la parte actora no es exclusivamente controvertir la convocatoria, como se razona en la sentencia que motiva mi disenso, sino que también se aplique el mismo criterio sostenido por este tribunal en el precedente referido. En tal sentido, toda vez que este tribunal ha demostrado ser protector de derechos fundamentales consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales, en primer lugar, la propuesta sería que deberíamos conocer el fondo del asunto y valorar la pretensión central del actor en plenitud de jurisdicción, porque si bien es cierto que lo ordinario en estas circunstancias debería ser remitir al OPLE el presente asunto para que dé la respuesta a esta petición, es un hecho notorio que actualmente se lleva a cabo la etapa de obtención de apoyo ciudadano, misma que culmina el 5 de febrero próximo, por lo que dado el avanzado desarrollo de dicha fase, se justifica la plenitud de jurisdicción de este tribunal para resolver la controversia en el menor tiempo posible y dar certeza al justiciable sobre el proceso de recolección de firmas. Máxime, que también es un hecho notorio, que el OPLE publicó en su portal electrónico la lista de quienes obtuvieron la calidad de aspirantes a dichas candidaturas en la entidad, donde reconoce al enjuiciante el carácter de candidato independiente, de aspirante a candidato independiente en el municipio de Papantla. Ahora bien, entrando en plenitud de jurisdicción, señores magistrados, desde mi perspectiva, debería concedérsele al actor la aplicación del mismo criterio que sostuvimos en el JDC 201 que he citado.
consistente en la inaplicación de la porción normativa del último párrafo del artículo 269 del Código Electoral de Veracruz, porque estimo que con ello se eliminan aquellas barreras que impiden el ejercicio de los derechos políticos electorales del justiciable. Y también establecer que la autoridad administrativa electoral deberá observar en el presente asunto la decisión adoptada por este tribunal en el citado precedente. Pues si bien, en términos generales, las determinaciones por las que se declara la inconvencionalidad o inconstitucionalidad se diferencian en función de las personas sobre las cuales trascienden sus efectos, existen determinados casos en los que estos pueden trascender a la esfera de derechos de una persona o grupo de personas que, no habiendo sido parte formal en ese procedimiento, se encuentran en una situación jurídica y fáctica similar respecto del hecho generador de la vulneración alegada, a fin de garantizar los principios de igualdad de oportunidades y de certeza en el proceso electoral, como es, de acuerdo con la tesis de la Sala Superior, declaración de inconstitucionalidad e inconvencionalidad de normas electorales, requisitos para que produzca efectos para quienes no intervinieron en el proceso. En esta tesis se establecen 4 elementos para que trasciendan en esos efectos sin que se trate de un control con efectos erga omnes, a saber, cuando se trate de personas en la misma situación jurídica, que exista identidad en los derechos fundamentales vulnerados, que exista una circunstancia fáctica similar y que exista identidad en la pretensión de quien obtuvo mediante un fallo judicial la inaplicación de la norma electoral inconstitucional y convencional. Por estas razones y en congruencia con lo que sostuve en el voto concurrente que formulé en la resolución del JS 201-2016 y acumulados, los efectos no se deben centrar única y exclusivamente al caso concreto, sino que la autoridad administrativa los debe trascender o hacer extensivos en favor de la esfera de derechos de aquellos ciudadanos que se encuentren en el supuesto de los requisitos enunciados, como acontece en el presente juicio ciudadano, sin que, insisto, lo anterior represente algún control abstracto de constitucionalidad, pues no se aplica de forma colectiva una norma sin distinguir casos concretos, sino que en el presente asunto los efectos de inaplicación estarían centrados exclusivamente para quienes se encuentren en los supuestos de los requisitos enunciados. Por las razones expuestas, magistrados, en caso de que se aprobara el proyecto en sus términos, les pediría que se agregara el voto particular que formularé antes de las firmas. Es cuanto, magistrados. Muchas gracias. ¿Desea hacer alguna acotación? Sí, gracias, señor presidente. Sin duda alguna, la discusión o los comentarios que se harán en torno a este proyecto es derivado de las nuevas facultades que los tribunales locales, sobre todo como el presente, tienen a raíz de la reforma del artículo 1 constitucional, reforma del 2011. Se habla y se es muy fácil hablar del control de constitucionalidad, sin embargo, como ya lo hemos sostenido también en otros precedentes, para ejercer el control constitucional no se puede realizar de manera arbitraria, de manera sin forma. Tan es así que la misma Suprema Corte en su jurisprudencia ha sostenido cuáles son los pasos que se deben de seguir para ejercer el control constitucional. Y entre este cúmulo de pasos, uno de ellos es que el control constitucional se debe de realizar de acuerdo a las atribuciones que tiene cada tribunal. La sesión pasada lo sostuve y lo reitero de nueva cuenta, que sería un privilegio para este tribunal considerarse un tribunal constitucional pleno, en donde, además de conocer de actos de aplicación, poder realizar un control abstracto de las disposiciones normativas. Lamentablemente no tenemos esa atribución. Nuestra atribución es revisar los actos de aplicación de la ley, de la norma, y sobre esos actos de aplicación de la ley o la norma, ejercer en todo caso el control concreto de constitucionalidad.
Al margen de ello, el sentido del proyecto que pongo a su consideración, señores magistrados, está sustentado en la jurisprudencia del Tribunal Electoral, específicamente la jurisprudencia 35/2013, jurisprudencia que claramente establece que la inconstitucionalidad de leyes electorales se puede plantear por cada acto de aplicación. No podemos ejercer el control de constitucionalidad si no hay un acto de aplicación. Sostener lo contrario sería tanto como hacerlo de manera abstracta y no está dentro de estas funciones. Segundo, también lo anterior está basado en aspectos doctrinarios, pero sobre todo en el criterio de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, que refiere que los derechos fundamentales de acceso a la jurisdicción, su contenido específico como parte del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y su compatibilidad con la existencia de requisitos de procedencia de una acción. ¿Qué significa esto? El artículo 17 efectivamente nos exige otorgar una justicia pronta y expedita a los gobernados, pero también estamos obligados a cumplir con el principio de legalidad y también estamos obligados a revisar en cada ejercicio de la acción una serie de condiciones que nos permitan sostener si hay posibilidades de estudiar una acción. Estas condiciones no son irracionales, estas condiciones no son inventos del legislador para impedir el acceso a la justicia, sino lo que buscan estas condiciones es precisamente dar certeza, dar seguridad jurídica en los distintos actos de aplicación. Si nosotros sostenemos lo contrario, sería tanto como decir que el análisis de la extemporaneidad de un asunto es contrario a la Constitución, es contrario al artículo 17, es un impedimento para el ejercicio del acceso a la justicia y por tanto se puede hacer valer una acción en cualquier momento del proceso electoral solo por el hecho de estar vinculado a un asunto similar. Y esa parte es precisamente tanto como desconocer los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y de procedencia de las acciones que son propios de una eficaz y expedita administración de justicia de acuerdo al artículo 17, que además sirven de base para una efectiva protección de los derechos de las personas, ya que no respetar los presupuestos procesales implicaría la existencia de una inseguridad jurídica para las partes al no respetarse los plazos establecidos para el legislador. Sobre todo, insisto, cuanto a estos plazos cumplen con los principios de racionalidad y sobre todo que no dejamos en estado de indefensión. ¿Por qué propongo la extemporaneidad del presente asunto? Porque en el caso concreto el actor reconoce de manera expresa que tuvo conocimiento de la convocatoria el 15 de diciembre, es decir, hace más de 30 días. Y no obstante de que tuvo conocimiento de esa convocatoria, dejó pasar el tiempo, consintió a la convocatoria y no la combatió dentro de los 4 días que establece la ley. Si la consintió, evidentemente ya no puede venir a inconformarse sobre lo que se dijo en esa convocatoria. Insisto, sostener lo contrario es tanto como establecer que el legislador señaló plazos no razonables, no racionales respecto de la procedencia del JDC. Segundo, siguiendo la jurisprudencia que citaba el Tribunal Electoral, esto no es impedimento para que si en futuros actos de la autoridad administrativa se llegase a aplicar lo que desde su punto de vista es inconstitucional, pueda estudiarse, porque así no lo permite la jurisprudencia 35/2013. Entonces, congruente con todo lo anterior, quiero proponerles a ustedes lo que ya la secretaria de este tribunal mencionó, de considerar extemporáneo el juicio para la protección de derechos políticos. Muchas gracias. Pues sí, finalmente creo yo que en el asunto coincido con el señor magistrado Javier Hernández en que efectivamente el medio de impugnación se presentó de manera extemporánea. Y eso lo comparto porque efectivamente el actor tuvo conocimiento, en su propio dicho, él dice que tuvo conocimiento de esa convocatoria desde el 15 de diciembre del año pasado, que es cuando se presenta ante las oficinas del OPLE para hacer valer hacer del conocimiento de ese organismo su intención de registrarse como candidato independiente.
por lo que se comparte que en esa fecha ya tenía conocimiento pleno de la convocatoria y tuvo tiempo para poder presentar su impugnación hasta el 19 del mes. Sin embargo, no lo hace así, sino que lo presenta hasta el 4 de enero de este año. Eso por una parte. Ahora, respecto del tema de la inaplicación del requisito del 2%, efectivamente, ya como dijo el señor magistrado José Oliveros Ruiz, en el JDC 201, sus acumulados, precisamente que me tocó a mi ponencia, la actora venía solicitando de manera concreta que se le inaplicara a su caso esta porción normativa, la cual después de que realizamos el test de proporcionalidad acordamos que no lo había superado y por ello se declaró inconstitucional esa parte. Y en este sentido creo yo que congruentes con estos criterios y con lo que hemos resuelto en este tribunal, considero que no le estamos causando ningún perjuicio al no entrar al estudio de fondo de esta cuestión que también viene mencionando este actor. ¿Por qué? Porque queda la posibilidad de que en un caso futuro pudiera venir con una aplicación del caso concreto a solicitar que se le aplique esta declaratoria de inconstitucionalidad que ya realizamos en otro expediente. Y efectivamente, ya como lo mencionan mis compañeros, es un tema complejo. Es un tema complejo porque sí, efectivamente, también, si ya nosotros hicimos una declaratoria, ¿por qué no hacerla en este caso? Pero ahí, en este sentido, sí concuerdo con los argumentos del señor magistrado Hernández, que tenemos que seguir las reglas procesales. Y es por ello que mi voto será a favor de desechar el asunto. Adelante, señor magistrado. Sí, muchas gracias. Solamente para precisar que estoy de acuerdo en la fecha en que el justiciable conoció la convocatoria, por tanto es así que se registró como aspirante. Y también estoy de acuerdo en que respecto de ese acto, el juicio sí sería improcedente. En lo que no estoy de acuerdo es en que solamente se limite el análisis a ese acto de controvertir la convocatoria, porque desde mi perspectiva, y lo dice tal cual en la página 6 el enjuiciante, fundamenta su petición en los juicios que nosotros resolvimos. Esto es, supliendo su agravio, debe entenderse entonces que lo que nos está diciendo es que le trasciendan los efectos. Se trata de un ciudadano que además debemos recordar que está en el proceso de recolección justamente de ese apoyo. Y si nosotros no establecemos con certeza que efectivamente ese requisito es inconstitucional y que ya así fue declarado por este tribunal, y no le decimos que no debe preocuparse ya en la recolección de ese requisito, pues me parece que sí le estamos causando una afectación y no hay esa tutela de justicia oportuna que nos ha caracterizado como tribunal. Ese es el motivo del disenso. Yo estimo que hay dos actos y solamente le estamos dando respuesta respecto de uno de los actos. Por esas razones, señores magistrados, es el sentido de mi voto. Gracias. Muchas gracias. Y a ver, un comentario, señor magistrado. Interesante lo que plantea el magistrado José Oliveros. Sin embargo, todos sabemos que el recurso de apelación tiene como objeto confirmar, modificar o revocar un acto. Suponiendo sin conceder que analizáramos el segundo aspecto, que yo no le consideraría un acto, la pregunta sería, ¿qué vamos a modificar? ¿Qué vamos a revocar? ¿Hacer una sentencia declarativa sobre qué? Entonces, desde mi punto de vista, como no tenemos un acto de aplicación concreto, no podría tener efectos el recurso de apelación, sobre todo porque él está reconociendo que precisamente sobre la convocatoria es extemporánea, es decir, ya se consintió lo que está en la convocatoria. ¿Qué es lo que queda? Lo que yo le estoy pidiendo y lo que estamos manejando en la resolución es que cuando haya un acto de aplicación y en caso de que el organismo público electoral de nuestro Estado no atendiera a lo que ya resolvimos sobre la inconstitucionalidad del 2%, pues sin duda alguna estamos en todas las posibilidades de pronunciarnos al respecto. Adelante. Para precisar, creo que estamos hablando de un JDC, por eso yo planteo que no es una apelación, sino que en el JDC hay suplencia a favor del ciudadano.
Y lo que sí también comparto con el magistrado es que en una sentencia declarativa sí podríamos, porque ese es el objeto de las declarativas, eliminar la certeza acerca de la existencia o el esclarecimiento de una situación jurídica, que es lo que nos están planteando. Máxime que ya hay un criterio de este tribunal que aprobamos por unanimidad, y justamente en aquella ocasión yo hice el voto concurrente, estuve de acuerdo con el sentido, pero no con las consideraciones, porque estimaba que debían beneficiarse todos aquellos que están participando en el procedimiento de selección de candidatos independientes. Entonces, creo que por eso sí podemos en una sentencia declarativa establecer que le trascienden los efectos de nuestra propia decisión. Por eso es que insistiría en esta parte de que sí podríamos remediar la situación del justiciable, porque además ese sí es un objeto del juicio para la protección de los derechos político-electorales. No solamente emitir una sentencia, sino restituir en el goce del derecho que se aduce violentado. Y creo que ahí sí podríamos hacerlo. Sí, interesante, respetarte su voto. Sin embargo, bueno, desde mi punto de vista creo que la suplencia no puede ser absoluta tampoco en estos casos. Y bueno, creo que ha quedado establecido. ¿Sabes algún comentario más? Nada más final, corregir, tiene usted toda la razón. No es apelación, es JDC. Pero usted también lo dice, restituir. ¿En qué momento se le ha vulnerado? ¿Vamos a restituirle sobre algo que no se le ha vulnerado? Yo lo veo en el sentido de restitución, en el sentido de reconocer una situación jurídica que para él es dudosa. Es decir, él dice, si me beneficio de ese criterio o no me beneficio. Por eso hablo de una restitución en el sentido de esclarecer la situación jurídica dudosa o reconocerle un derecho que él pretende plantear a este tribunal y que se lo protejamos. Okay, bueno, creo que han quedado ya claros los puntos de los diferentes integrantes de este pleno, entonces le pido que tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Javier Hernández Hernández. Con el proyecto. Magistrado José Olivero Ruiz. En los términos de mi intervención, encontré el proyecto y anuncio la formulación del voto particular atinente. Gracias. Gracias. Magistrado presidente Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A favor del proyecto en sus términos. Magistrado presidente, el proyecto de resolución del Juicio Ciudadano 1/2017 ha sido aprobado por mayoría de votos, con el voto en contra del magistrado José Olivero Ruiz, quien anuncia la emisión de voto particular. En consecuencia, en el Juicio Ciudadano número 1/2017 se resuelve: se desecha por extemporáneo el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovido por José Luis Atzin Pérez. Así, al haber agotado el análisis y resolución de los asuntos objeto de esta sesión pública, siendo las 13:49, se da por concluida la misma. Muchas gracias.